queremos abordar el tema de la ansiedad, y es que con la crisis socioeconómica, luego la pandemia, pues mucha gente anda ansiosa, ¿verdad? Vamos a hablar sobre este tema con Roberto Hernández, coach internacional. Muchas gracias por estar aquí, me encanta cómo maneja Roberto los temas con mucho positivismo. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, María Elsa, gracias por la invitación y muchas gracias a los amigos televidentes de tu programa Conversando y de Canal 23. Definitivamente sí, este tema ya habíamos abordado en temas anteriores por esto de la pandemia que ha causado un estrés tremendo y una ansiedad, pero consideramos oportuno abordarlo nuevamente pero de una manera más genérica, pues la ansiedad, la otra vez la enfocamos con respecto al coronavirus, pero ahora de una manera general, por lo de la, como decías, la ansiedad provocada por la situación económica, la ansiedad provocada por las diferentes causas que originan la ansiedad. Y traigo a colación un dato estadístico que habíamos compartido y mencionarlo de manera puntual, y es que este tema realmente es un tema grave, pues a nivel mundial, la última estadística actualizada de la OMS hace unos años fue ahorita debe ser superior, pero hace unos años era de 264 millones de personas a nivel mundial que tenían trastornos de ansiedad. La ansiedad, cuando no se gestiona bien las emociones, provoca daños a la salud emocional de las personas y a la salud psicológica. Ahora, esta es una emoción normal, quiero decirles a las personas que nos están viendo, las emociones del ser humano somos seres emocionales y son eminentemente naturales, normales en nosotros. Y toda emoción tiene una función. Entonces, en sí las emociones no son ni buenas ni malas. Lo bueno y malo es la manera en cómo nosotros, como individuos, María Elsa, respondemos a cada emoción. Y ahí está la situación. Por ejemplo, ¿cuál es la función específica a nivel neurológico, a nivel del cuerpo humano que tiene la ansiedad? Sencillamente es ponernos en estado de alerta ante una situación próxima, algo que se aproxima. Se te aproxima un evento cercano y entonces se activa la emoción de la ansiedad con la finalidad de ponerte alerta, pero no con la finalidad de traerte trastorno psicológico. ¿Cuándo se transforma en un problema? Cuando, por ejemplo, las personas no saben gestionar muy bien la emoción y en vez de ponerse a la acción, en buscar cómo, si se viene una eventualidad, cómo buscar, pensar en cómo resolverla, etcétera, la gente se enfoca, ya lo hemos abordado también acá, en lo negativo, magnifica el problema, es decir, lo saca del contexto de la realidad, como ahora estábamos platicando, María Elsa, antes de entrar al aire, lo de la sobredimensión de la situación del coronavirus y que ahora la OMS dice que va a ser considerada una enfermedad endémica, una de las más como el dengue, como otras enfermedades, y que tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces, ¿cómo fue esto? Como era algo novedoso, como era algo nuevo, pues un virus mutado que generaba pues otros ataques en la salud de las personas, fue sobredimensionado. Y entonces eso trajo un ataque de ansiedad, un pánico, unos estragos a la economía mundial y pérdidas de empleo, pérdida de una serie de cosas. 70 millones en los Estados Unidos, ahorita 30 recuperaron, pero hay 40 millones de desempleados. Y ni se diga aquí en nuestro país, pues vos vas a lugares donde antes estaba activada, en la noche había vida nocturna y ahora ves centros cerrados a las 9 de la noche. Pues. Entonces, la ansiedad, el problema, como te digo, es eso que trae de no saber gestionar, esta respuesta emocional que te da el cuerpo de ponerte en alerta, pero en alerta para que acciones, en alerta para que no sobredimensiones las cosas y las puedas enfrentar de una manera madura y poder salir adelante. Y entonces cuando se transforma en problema es cuando la gente no lo sabe gestionar y entonces te produce bloqueos mentales y te produce un ataque sistemático de pensamientos negativos que te bloquean. Por ejemplo, no te permiten actuar y te mantienen ya en un nivel problemas de una situación de estrés mental, sí, y donde tu mente todo el día anda pensando solo en lo negativo. Sí, hay un problema, la ansiedad tiene un impacto tremendo, directo en la salud de las personas. Exactamente. Yo he visto gente con ansiedad, por ejemplo, y todo el día pasa comiendo. Y la obesidad muchas veces es producida por los niveles de ansiedad. Así entonces es. La gente come. O a eso deja a unos, a otros les agarrará por otro. El asunto es que esto te causa estrés realmente y daños en la salud terribles, daños emocionales. Así es. Hay gente que hasta se suicida
Exactamente. producto de esas ansiedades, ¿no? Exactamente, y es algo que, como tú mencionabas ahorita, muy oportuno. La ansiedad va de la mano con el estrés. Son dos de las emociones que van prácticamente como primas hermanas o como hermanas de la manito, y entonces generalmente la gente con altos niveles de ansiedad terminan cayendo en estrés, que ya te provoca reacciones adversas en el cuerpo, o sea, la mente ya buscando cómo la manera de liberar todo eso, entonces te provoca enfermedades. Y puede provocarte también de lo más terrible que es la depresión, y vimos el caso ahorita del ex Garibaldi, del joven de este grupo musical famoso que estuvo en México, con una gran fama. Uno de los ex integrantes de este grupo musical, ahorita la pandemia trajo una situación de golpe económico y golpe emocional porque afrontó una separación y no estaba pudiendo ver a su hijo pequeño, etcétera, y tomó la fatalidad de la decisión. La gente no lo comprende, pero cuando uno se mete a ver el problema de la depresión, ve pues los alcances terribles que esto tiene, y entonces terminó suicidándose. ¿Por qué? Los altos niveles de ansiedad y de estrés terminan provocando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder controlar esta ansiedad que, como decía, repito, es una respuesta emocional del cuerpo, una anticipación de un acontecimiento que nosotros percibimos? Como por ejemplo, para aterrizar lo que la gente lo comprenda, es, por ejemplo, para un empresario le causa ansiedad por ejemplo, el pagar la planilla, por ejemplo. ¿Cómo voy a hacer? Ya pagué esta planilla, pero ahora ¿cómo voy a pagar la próxima quincena? Entonces, ¿por qué? Porque se está anticipando, es decir, es en evento de un evento próximo y es una anticipación. Y ahí es donde viene, como te digo, cuando no se gestiona bien. Ahora, el empresario proactivo no se enfoca en lo negativo, sino que busca cómo generar precisamente riqueza, busca cómo generar los recursos para lograr eso, busca cómo gestionar, busca cómo hacer renegociaciones con sus acreedores, con su banco, etcétera, etcétera. Entonces busca y se enfoca en soluciones. Y ahí está entonces de manera correcta. Pero cuando la persona se enfoca... Y otro problema también, las deudas, ¿verdad? Las deudas son generadoras de una ansiedad y de estrés tremendo. Estrés tremendo. Sí. Sobre todo ahorita en la situación, como te digo, que la pandemia trajo una crisis económica mundial gravísima. Entonces, las deudas, etcétera, ¿qué tiene que hacer la gente? Buscar cómo reestructurarlas. Entonces, hagamos un resumen de recomendaciones para el televidente. 3 consejos sencillos, 3 tips que están probados a nivel psicológico para poder combatir la ansiedad. Como decía, la ansiedad no se puede desaparecer. Eso es lo que quería también dejar claro, porque es una emoción eminentemente humana. Es decir, siempre que nosotros percibamos un evento que nos preocupe próximo, siempre se va a disparar nuestros niveles de ansiedad, esa inquietud mental, esa serie de pensamientos que nos provoca esa ansiedad. Pero hay maneras de combatirlo y reducirlo al mínimo y poder gestionar de una manera correcta, de una manera positiva, y que podamos transcurrir de una manera saludable en nuestra vida y que no afecte nuestra salud emocional ni nuestra salud psicológica. Entonces hay 3 consejos. Uno de ellos es pensar de forma realista. Es lo que decía. Muchas veces lo que ocurre ante los acontecimientos, María Elsa, es las interpretaciones que le dan las personas. Por ejemplo, vos le puedes dar una interpretación a un suceso en específico, Alison le puede dar otra interpretación. Entonces, es la interpretación de los sucesos lo que a veces deforma la realidad. Entonces, ahí se da esto del pensamiento deformado. O sea, se presenta una situación como, por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, lo de una situación familiar, lo de una situación de no poder pagar una deuda, lo de alguien que se quedó sin empleo. ¿Cuándo se da ese pensamiento deformado? Cuando le da una interpretación, cuando la persona lo interpreta de una manera fatalista. Ay, qué barbaridad, ahora, ¿qué voy a hacer? Y no sé qué. Y entonces esa interpretación, en vez de, por ejemplo, verlo como una oportunidad para emprender, verlo como algo realista, pues que es una situación, ok, esto escapa de mis manos, hay una situación mundial que se está ocurriendo, y entonces no verlo como algo personal, en que he fallado, soy un fracaso, y vienen todos esos pensamientos de autoataque, de autosabotaje psicológico, y entonces la persona no tiene que verlo, que ahorita hay una situación, y entonces verlo de una manera realista. Hay una situación de pandemia, está provocando crisis económica, y entonces ¿cómo lo puedo afrontar de una manera realista? ¿Con qué recursos cuento yo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué habilidades? Ok, tengo mi carrera, ¿qué otra habilidad tengo? Esto, y verlo de una manera realista. Entonces,
¿Cómo puedo resolverlo? Entonces eso, pensar de forma realista, no sobredimensionando los problemas, no haciéndolo más grande de lo que realmente son y dándole una interpretación concreta a los hechos, no tratando de magnificar las cosas o sobredimensionando cosas que no han ocurrido, sino verlo en concreto los hechos. El segundo consejo, María Elsa, es técnicas de respiración y de relajación. Hay algo interesante que yo les recomendaría a los amigos televidentes y es probar la meditación. Estas técnicas ancestrales de los orientales realmente dan resultados y por eso estas culturas... Los ejercicios de yoga. Estas culturas son milenarias por eso y tienen una esperanza de vida, son bastante longevos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque han metido este tipo de cosas en su práctica diaria, en su cultura, en su vida. Y a veces lo vemos aquí en nuestra cultura occidental, se ve a veces desde una visión muy religiosa y entonces tienden a ver cosas de otras culturas como algo malo. Pero el propio Jesucristo nos decía en la Biblia que hay que escudriñarlo todo, es decir, investigar, leer, y que hay que retomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pero una de las cosas buenas que tienen esta cultura oriental es las técnicas de la meditación. Por ejemplo, estas técnicas de yoga o una que ahorita está también pegando duro a nivel mundial, que es el mindfulness, que se llama atención plena, que es una especie también para ayudar a relajar, es que la gente aprenda a aquietar sus pensamientos y a concentrar sus pensamientos para evitar precisamente esa serie de ataques de pensamientos negativos, etcétera. Entonces, yo les recomendaría a las personas que busquen en internet cómo aprender esas técnicas de meditación. Se puede practicar diario por la mañana durante 10 minutos. Y básicamente, ¿en qué consiste? No es nada extraordinario ni nada complicado. Consiste en cerrar los ojos y concentrarse uno en la respiración. Respirar profundamente, retener un poco el aire y después exhalar profundamente. Y eso inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, pero mantener la respiración y tu pensamiento, concentrarlo en la respiración para bloquear los pensamientos negativos que te pueden ocurrir. Entonces, tu mente solamente concentrada en la respiración, en cómo se ensanchan tus pulmones, en cómo recorre el aire tu nariz y va bajando, etcétera. Y eso es todo lo que hay que hacer. 10 minutitos, grandes resultados. Yo lo he podido comprobar. Antes no creía en esas cosas y decía, será, no será, pero realmente te ayuda. Y el tercer consejo al final es afrontar las emociones y la vida. Es decir, cuando se presentan los inconvenientes en la vida, hay que afrontarlos. Hay mucha gente que quiere evitar eso, meterse como el avestruz, cree que metiendo la cabeza bajo la tierra van a pasar los problemas. Mira, ya llevamos casi todo el año con lo de la pandemia, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Al lado de OMS lo está diciendo, afrontarlo como algo que va a ser de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué? Hay que afrontarlo. Ya nuevamente, otra vez, las parroquias van a abrir sus puertas. Las parroquias, las iglesias católicas están abriendo, las iglesias evangélicas están abriendo, tomando las medidas pertinentes. Claro, hay que tomar las medidas, pero se están abriendo y se está reactivando la economía, que es lo que se tiene que hacer también, para que se vuelva a generar la riqueza, para que se vuelvan a recuperar los empleos. Y aquellos que han perdido empleos, pues, afrontar la situación. No tengo empleo, ¿qué puedo hacer? O buscamos cómo emprender, o buscamos cómo conseguir empleo, porque sí hay algunas empresas que están ofreciendo oportunidades, o buscando cómo crear nuestra propia oportunidad. Pero los problemas no se solucionan evitándolo o volviendo a ver para otro lado, metiendo la cabeza como el avestruz. Los problemas hay que afrontarlo, hay que afrontar la vida de una manera realista, de una manera con una actitud positiva, y eso nos ayuda entonces a reducir la ansiedad y tener una mejor calidad de vida, María Elsa. Y agradecer cada día a Dios que tenemos. Una actitud de agradecimiento es fundamental, sobre todo a levantarnos, María Elsa, porque eso te predispone a iniciar de una manera positiva. Gracias, Señor, porque estoy iniciando un día más de vida, me has regalado un día más de vida. Gracias porque tengo el techo, gracias porque tengo esta comidita, gracias porque tengo a mi familia. Comenzar a elaborar una gratitud del día a día por todo lo que tenemos que agradecer en la vida, y eso nos ayuda también a tener una mente más positiva, a también reducir la ansiedad para ver de que tenemos más relajado y ver que tenemos cosas por las cuales agradecer en la vida.